El poder oculto dentro de ti. Desbloquea tu mente, crea tu destino y siente la magia desplegarse. Y si la verdad fuera que eres mucho más grande de lo que imaginas, más poderoso de lo que sabes, más ilimitado de lo que jamás soñaste, y si, en el fondo, fueras el arquitecto de tu propia vida, si esta idea resuena contigo, entonces hay algo esencial que necesitas despertar ahora mismo: la creencia inquebrantable en ti mismo. Prepárate, porque el Dr. Joe Dispenza, autor superventas del New York Times y un verdadero genio en la fusión entre ciencia y espiritualidad, está a punto de desmitificar lo místico y revelarte un camino revolucionario para la creación de tu realidad. Siente el futuro ahora, la clave para doblar la realidad. Existe una forma de crear que va más allá de las leyes de la física newtoniana. Visualiza esto. ¿Y si pudieras sentir la emoción de tu futuro antes de que suceda a cada día? Esta práctica simplemente te transforma. Te hará creer cada vez más que eres el creador de tu realidad, no su víctima. Esa es la verdad absoluta, y solo podrás experimentarla cuando decidas ingresar al reino ilimitado de la creación y la materialización. Si comienzas a aplicar esto, prepárate. Podrás acortar drásticamente la distancia entre lo que deseas y la experiencia de tenerlo. De repente, las cosas dejarán de estar allá afuera y empezarán a llegar a ti. Caerás en un estado de flujo, una zona increíble, y el anhelo de sentir esa emoción futura será tan abrumadora que la victimización simplemente se desvanecerá de tu ser. Es en ese punto donde ya no perteneces a tu pasado, perteneces a tu futuro. La crónica de la descreencia. ¿Por qué nos atascamos en la no creación? ¿Por qué tantas personas parecen sin la energía necesaria para manifestar la visión, el sueño que tanto anhelan? ¿Acaso les falta algo crucial? ¿Un acceso especial? ¿La vibración que sana y atrae? El Dr. Joe Dispenza es contundente. Vivimos en una crónica epidemia de descreencia. La realidad es que somos muchísimo más grandes, más poderosos y más ilimitados de lo que nuestra mente nos permite percibir. Pero esa fe en ti mismo, esa certeza en el futuro, debe ganarse. Y la única forma de creer genuinamente en un futuro deseado es sentir la emoción asociada a él, aquí y ahora. Tu cuerpo, tu mente subconsciente, es tan asombrosamente objetivo que no discernirá entre una experiencia de vida real que genera una emoción y una emoción que tú creas solo con el poder del pensamiento consciente. Estás brindándole a tu cuerpo un adelanto emocional de tu porvenir, y cuanto más intensa sea esa emoción, más la recordarás y más estarás literalmente cincelando la arquitectura neural para que tu creencia se fortalezca y cristalice. La prisión del ayer. ¿Por qué la víctima persiste en nosotros? Si caemos en el patrón de ser víctimas de nuestra propia vida, culpando a personas, circunstancias o condiciones por cómo nos sentimos y pensamos, en el instante en que la ira, la frustración, la culpa, la indignidad, el miedo o la ansiedad nos dominan, dejamos de poder creer en el mañana. Esas emociones están directamente ligadas a recuerdos pasados. Nos impulsan a actuar como si estuviéramos anclados en el pasado, a tomar decisiones idénticas a las del ayer y a creer firmemente en nuestro pasado. Es terriblemente más sencillo olvidar la visión de tu futuro que mantenerla viva en la memoria. Y la triste verdad es que más personas se aferran a las creencias de su pasado que a las posibilidades de su futuro con fe. Si logras comprender que esta emoción que sientes ahora es una emoción creativa, entonces vivir en el miedo, la ira, la hostilidad, el odio, el juicio, el resentimiento, eso no tiene absolutamente nada que ver con tu futuro, tiene todo que ver con tu pasado. El problema de fondo es que nos hemos vuelto adictos a esas emociones que nos mantienen encadenados al pasado. Y con ese pasado viene una narrativa personal. Y muchísimas personas creen ciegamente en esa historia limitante. La revolución de la personalidad, desbloqueando una nueva realidad. ¿Por qué no atreverte a creer en una historia completamente diferente?
Generalmente se necesita una crisis, un trauma, una enfermedad o una pérdida para que las personas finalmente tomen la decisión inquebrantable de cambiar. Pero ese patrón de actuar en piloto automático, de sentir las emociones del pasado, nos arrastra a pensar, actuar y sentir de la misma manera día tras día. ¿Y adivina qué? Cómo piensas, cómo actúas y cómo sientes es lo que define tu personalidad. Y tu personalidad crea tu realidad personal. Así de simple y así de poderoso. Tu personalidad actual es la responsable directa de la realidad personal que vives hoy. Entonces, si deseas crear una nueva realidad personal, una vida totalmente nueva, tendrás que transformar tu personalidad existente. El primer paso, volverte consciente de tus pensamientos inconscientes, esos susurros internos que dicen, no puedo, es demasiado difícil, nunca cambiaré, es culpa de mi ex. Si de verdad anhelas ser una persona feliz, necesitas dejar de quejarte, dejar de culpar, dejar de permitir que tu entorno externo controle cómo te sientes y piensas. Si realmente quieres convertirte en una nueva personalidad, necesitas decidir de una vez por todas que la emoción de la escasez no puede existir en una persona abundante. El fin de la espera, atrayendo lo deseado con emoción elevada. ¿Cómo puedes creer en un futuro que aún no has presenciado? La emoción es el producto final de cualquier experiencia en la realidad tridimensional. La mayoría de la gente espera tener riqueza para sentirse abundante, a tener una nueva relación para sentir amor, a tener éxito para sentirse empoderada, a sanar para sentirse completa o agradecida. Ese es el modelo caduco y obsoleto de la realidad. Necesitas intercambiar esa emoción de tu pasado y esa vieja historia tiene que irse con ella. Cuando superas tus emociones limitantes, maestrizas tus creaciones en el universo. Esto es el acto supremo de liberar el cuerpo de las cadenas del pasado. La persona que anhela la riqueza necesita romancear la riqueza con todo su ser. Debe empezar a pensar como pensaría una persona rica, actuar como actuaría una persona rica y sentir como sentiría una persona rica. Y para eso tendrías que convertirte en esa personalidad. Esa nueva personalidad comenzará a generar cambios sutiles, pero progresivamente explosivos en tu realidad personal. Verás sincronicidades que van mucho más allá de encontrar un buen lugar para estacionar. Serán cosas grandiosas que estirarán tu capacidad de creencia. De repente, te sorprenderás a ti mismo diciendo, «Dios mío, ¿fui yo quien creó eso? ¿Es realmente posible que yo haya manifestado esto?». Ahora es cuando empiezas a creer con más fuerza que eres el creador de tu realidad, y no simplemente una víctima de ella. Y esa es la verdad innegable. Y solo podrás experimentar esa verdad en su totalidad si te adentras en el reino sagrado de la creación con valentía y convicción. Para alcanzar esa riqueza, esa salud vibrante, esa relación soñada, necesitas tomar una decisión clarísima. Esa persona que anhela la riqueza y que ahora vive en la escasez, tendrá que realizar numerosos y poderosos cambios para finalmente alcanzar esa meta o visión. No puedes crear una nueva realidad personal siendo la misma personalidad que te trajo hasta aquí. Tienes que convertirte en alguien más. Eso significa desmantelar esos pensamientos, comportamientos y emociones inconscientes que han sido programados en ti. La meditación de la metamorfosis transforma tu biología en solo 7 días. Las personas que realmente logran esta hazaña no meditan para sanar sus dolencias, ellas meditan para transformarse profundamente. Aquellos que se sanan comprenden que, cuando ellos cambian, sus cuerpos cambian y sus vidas se revolucionan. Este es el experimento viviente en el que están inmersos. La pregunta fundamental es, ¿puedes llevar esta energía, este sentimiento elevado contigo cada día? ¿Puedes recordarlo y evocarlo por tu propia voluntad? Si la respuesta es sí, entonces estás convirtiéndote en el verdadero creador de tu existencia, porque ahora creerás más en tu futuro deseado y menos en las limitaciones de tu pasado. Claro, te caerás ocasionalmente, como nos sucede a todos, pero ¿cuántas veces necesitas tropezar hasta que dejes de olvidar y comiences a recordar la verdad de tu poder? Ese es el instante cumbre del cambio. Es el momento en que te sorprendes a ti mismo
antes de regresar a esa vieja personalidad programada para ser víctima de las circunstancias. Superar la victimización tiene un valor incalculable, mucho más que toda la riqueza del mundo, porque es exactamente eso lo que crea la riqueza auténtica. Es el proceso de superación lo que te lleva a convertirte en la versión más elevada de ti mismo. Esta energía vibrante es la que te guiará hacia donde quieres ir y debes ser capaz de activarla por tu cuenta. Esto es la esencia de la soberanía y el empoderamiento personal. Así es como cualquier persona alcanza su sueño más audaz. Las emociones de la escasez. El costo de la ignorancia emocional. Entonces, ¿cuáles son las emociones de la escasez? Y, lo más intrigante, ¿cuánto de esas emociones podemos experimentar diariamente y aún así manifestar abundancia? Creamos a partir de la carencia, de la separación. Ves el coche deportivo, el guardarropa soñado, la escena idílica, las vacaciones perfectas y tu cerebro naturalmente piensa: Dios mío, sería tan maravilloso estar en esa realidad, en ese futuro. Basado en la falta de no tenerlo, en la dualidad, esa carencia nos impulsa a soñar con poseerlo. Es una reacción natural, sí, pero no el camino más directo. Cuando tienes la visión de un futuro brillante y te proyectas en él, sientes la emoción de ese futuro como si ya fuera real. Y lo logras solo con el poder puro de tu pensamiento. Una vez que experimentas ese sentimiento futuro, puedes creer en ese futuro porque ya lo has sentido a nivel vibracional. Todos nosotros hemos logrado algo grandioso en la vida. Mantuvimos esa visión ardiente, alineamos nuestros comportamientos con nuestras intenciones más profundas, hicimos que nuestras acciones igualaran nuestros pensamientos. Dejamos de pensar, no puedo, es demasiado difícil, nunca cambiaré. Tuvimos que tomar decisiones diferentes y desafiarnos a nosotros mismos. Y la parte más ardua del cambio es no hacer las mismas elecciones repetitivas del día anterior. Esto significa que te sentirás incómodo, y ese es el camino hacia la transformación. La emoción es el producto final de la experiencia en la realidad tridimensional. Es la recompensa, el fruto de la manifestación. La emoción es toda la información sensorial que estás percibiendo, todo lo que ves, oyes, hueles, saboreas y sientes. Toda esa información fluye hacia tu cerebro, organizando intrincadas redes neuronales. Cuando estas redes se conectan, la parte química y emocional del cerebro comienza a producir los químicos específicos de esa emoción. Y esa emoción, entonces, elimina la sensación de carencia. El salto cuántico trasciende las leyes de Newton. Puedes volverte increíblemente hábil en esto. Puedes estudiar, ser entrenado, aprender de tus errores, disciplinarte y acumular más y más resultados. Puedes perfeccionar esa habilidad de manifestación. Pero hay otra forma de crear, donde no necesitas esforzarte tanto. Son leyes que trascienden las típicas leyes newtonianas de causa y efecto. Y si pudieras sentir la emoción de tu futuro antes de que suceda, cada día, con una intensidad arrolladora, recordar ese sentimiento que haría que tu corazón se enamorara perdidamente de tu vida, de tu visión. Si pudieras hacer eso y casar esa emoción con una visión cristalina de tu futuro, te prometo que será más fácil tomar decisiones y avanzar audazmente hacia ese porvenir. Te garantizo que creerás en él con tal fervor que harás lo necesario para impulsarte. Cuando las cosas no suceden como queremos, la sensación de carencia aumenta, y la carencia es separación. Y la separación se basa en el tiempo. Entonces, cuando imaginas tu futuro, estás colocando tu atención en una realidad futura. La distancia entre tú y tu futuro se llama tiempo. Cuando forzamos, nos esforzamos más, manipulamos, competimos, luchamos, estamos actuando desde un lugar de carencia. Y podemos pasar toda nuestra vida esperando un evento que nos libere del sentimiento de no tener lo que deseamos. Esto se convierte en un programa subconsciente. La firma magnética del corazón acelera tus sueños. Si pudieras enamorarte de tu futuro con todo tu ser, tu corazón produciría una firma magnética sumamente potente. Si logras que tu cerebro opere en coherencia y funcione de manera óptima, tu intención generará una señal irresistible en el campo cuántico. Hemos medido esto científicamente. Si empiezas a experimentar activamente con esto,
Cambiando tu energía, tu vida experimentará una transformación radical. Ese es el experimento que te espera. Si comienzas a hacer esto, podrás acortar la distancia entre el pensamiento de lo que quieres y la experiencia de tenerlo. De repente, ya no tendrás que ir a ninguna parte para buscarlo. Estará llegando a ti de formas inesperadas. Si experimentas de esta manera y tienes éxito al presenciar las sincronicidades, te garantizo que lo mantendrás. No se sentirá como una carga, como una obligación. Será más bien como, ¡wow! ¡Está sucediendo! Y sea lo que sea, estoy cambiando mi energía. Para convertirte en un creador consciente de tu vida y realmente practicarlo, si estás sintiendo la emoción de tu futuro, no puedes buscarlo. ¿Cómo podrías buscar algo que ya sientes que ha sucedido? No podemos atraer a nada a nuestra vida de lo que nos sintamos separados. Esto significa que necesitas mantener ese estado modificado de mente y cuerpo para mantener tu visión vibrante y viva. Si lo haces, el experimento será: estoy haciendo esto para experimentar. ¿Es la verdad? Lo estoy haciendo por la verdad, para creer y actuar de tal manera que finalmente me convierta en el creador de mi propia vida. Liberándose del pasado para abrazar el futuro, tu poder interior. Cuando entras en esa zona, en ese flujo de creación, vas a querer sentir esa sensación elevada más que la sensación de victimización. Es ahí cuando ya no perteneces a tu pasado, es cuando perteneces indiscutiblemente a tu futuro. ¿Y la ira? Puedes ser una persona iracunda y aún así tener abundancia material, sin duda. Pero estar enojado todo el día, las personas infelices permanecen infelices toda su vida, incluso si tienen todo. He hablado con multimillonarios que me han dicho, estamos miserables, en agonía. ¿Sabes por qué? Porque no pueden estar presentes lo suficiente para disfrutar de un atardecer, de una deliciosa comida o de la compañía de sus familias. Esa no es la vida que realmente deseas, a pesar de las riquezas. Las personas verdaderamente abundantes quieren ser libres. Si tu modelo de abundancia es tener tanto más de lo que necesitas que estarías dispuesto a darlo, esa sería una persona verdaderamente abundante. Tu experiencia de abundancia puede ir mucho más allá de ser una persona iracunda que tiene dinero. Si no estás siendo guiado por una visión clara de tu futuro, te quedarás anclado en los recuerdos de tu pasado, y tu vida será predecible. Es mucho más sencillo olvidar esa visión futura que recordarla. Esto significa que tienes que dedicar tiempo a recordarla con fervor. Tienes que dedicar tiempo a decidir quién ya no vas a ser y quién vas a ser a partir de ahora. La grandeza oculta en la adversidad, el camino de la superación. El experimento de la vida puede y debe continuar, y tú, en tu camino, debes enfrentar la adversidad. Debe ser afrontada en medio de la transformación. No debe ser fácil, debe ser merecido. Porque eso significa que has invertido tu tiempo y tu esfuerzo en ello, y así es como se forja la grandeza. Cuando te presentas a crear, incluso cuando no tienes ganas de hacerlo, cuando te sientas contigo mismo y no permites que tu mente divague hacia el pasado, hacia todos los problemas, e instruyes firmemente a tu mente a dirigirse a esa visión brillante del futuro, eso es una victoria rotunda. Ese es el verdadero proceso de superación. Hemos descubierto que cuando te sientas contigo mismo y traspasas el punto donde normalmente te detendrías por la incredulidad, es en ese preciso instante cuando el cerebro experimenta su mayor cambio. Es cuando te adentras en lo desconocido. Ese momento se siente como, quiero rendirme, quiero abandonar. Ese es el límite de tu creencia emocional. Pero si te presentas para ser un creador a pesar de esas voces limitantes, a pesar de la mala gestión de tu atención y energía, a pesar de no tener suficiente tiempo o de que algo haya sucedido en tu día que te hizo no querer crear, los días en que te presentas de todos modos, al final son los días en que recuerdas que esa es la creencia inquebrantable en tu futuro. Esa es tu pasión ardiente. Tú conquistarás ese futuro. Y ese es el proceso de superación que te permite convertirte en cualquier cosa, abundante, saludable o lo que sea que las personas deseen en su corazón.
El secreto de la abundancia, la relación con el dinero y la libertad. ¿Qué nos asegura que no alcanzaremos nuestros sueños futuros? Creo que las personas desarrollan el hábito de dejar de creer en sí mismas. Es un hábito porque escuchan esas voces internas limitantes. Se levantan de su trabajo interior creyendo menos en su futuro en lugar de creer más. Y las personas que realmente se sientan y dicen, no me levantaré hasta que recuerde mi futuro y me convierta en esa misma persona hoy, ellas se levantan creyendo más en su futuro. Tienen que superar algún aspecto de sí mismas para lograr eso. No se necesita mucho esfuerzo para empezar. Pero para el materialista que espera que su vida cambie para sentir alegría, está perdiendo gran parte de la vida. ¿Por qué no enseñarías a tu cuerpo emocionalmente lo que se siente la alegría? Para que puedas sentirte así. Nadie te hará sentir así. Tú deberías hacerte feliz. Imagina eso. No vemos la realidad tal como es. Vemos la realidad tal como somos. Esa es la verdad profunda. Tienes que pensar en qué pensamientos quieres disparar y conectar en tu cerebro. Y una creencia es simplemente un pensamiento que sigues pensando una y otra vez. Y tú sigues, con intención y atención, instalando la circuitería neuronal para recordar pensar de esa manera. Te juro que tu biología será mapeada como un pensamiento. Esa sería la nueva voz en tu cabeza que diría, tú puedes. Nuestros pensamientos simplemente nos llegan. ¿No tenemos control sobre ellos? ¿No podemos cambiarlos? He estado escuchando la misma historia negativa, una y otra vez. No puedo cambiar eso, ¿verdad? ¿Cuándo termina esa historia? Si no es ahora, ¿cuándo? Según la investigación sobre la memoria, el 50% de esa historia ni siquiera es verdad. La persona está reviviendo una vida miserable que nunca tuvo. Todo para reafirmar la adicción a esa emoción conectada a la creencia de que no pueden cambiar. Es a eso a lo que están comprometidos, tristemente. El despertar de la conciencia, el impacto en los genes y la salud. Se necesita una enorme cantidad de energía, una enorme cantidad de conciencia para cambiar verdaderamente, y es un proceso constante y continuo. Dijiste algo que sonó increíble. Recuerda el futuro. ¿Cómo se recuerda algo que aún no ha sucedido? Cuanto más fuerte la emoción que sentimos en relación con un problema, una condición o una experiencia, más alterados nos sentimos por dentro, más cambio experimentamos, más captura la atención del cerebro y el cerebro congela un fotograma o una serie de fotogramas. Eso se llama memoria. Y cuanto más fuerte es la emoción, más recordamos dónde estábamos el 11 de septiembre. Recuerdas todas esas cosas en tu vida que tuvieron un alto coeficiente emocional. Entonces, el trauma, la traición, el incidente, el problema, lo que sea, tiene una emoción fuerte que nos hace seguir recordándolo. La persona que está reviviendo el trauma, en su mente, está produciendo la misma química en su cuerpo al revivir el recuerdo. Está sintiendo el sentimiento de ese evento. Y es ese sentimiento, esa imagen, esa emoción, ese estímulo, esa respuesta, lo que está condicionando al cuerpo a convertirse en la mente de esa emoción. Ahora el cuerpo está literalmente anclado en el pasado. El trauma ya no está en el cerebro, el trauma está ahora en el cuerpo. Gratitud, la emoción suprema de la recepción. Entonces, teóricamente podrías salir de tu estado de reposo y elevar tu energía emocionalmente a un punto que sea mayor que la traición o el trauma. Si pudieras hacer eso muy bien y seguir practicando enamorarte de tu futuro, cuanto más fuerte la emoción que sientes, más recuerdas tu futuro. Y para el cerebro es exactamente lo mismo. El cerebro está siendo literalmente grabado por esa imagen y el cerebro no sabe la diferencia en ese momento entre la experiencia de la vida real y la experiencia que estás teniendo en tu mente. ¿Cuál sería la emoción que sentirías si tu futuro se hiciera realidad? ¿Cuál sería esa emoción de tu sueño más grande? Sería una enorme cantidad de gratitud por estar vivo. Estarías tan increíblemente agradecido por tu vida, y las redes prosociales se activarían, y nos conectaríamos, y nos moveríamos juntos, y el momento sería más rico. Entonces, la firma emocional de la gratitud es, ¿acaba de sucederme algo maravilloso? O, algo maravilloso está sucediendo ahora mismo. Así que la gratitud, en su esencia emocional,
es el estado definitivo de recepción. La gratitud es la clave. Su firma emocional es la recepción. La revolución biológica en solo 7 días. Entonces, todo lo que necesitas hacer es abrir tu corazón y enamorarte de tu futuro con cada fibra de tu ser. ¿Y cómo te sentirías si esto sucediera? Te sentirías apasionado por la vida, empoderado, ilimitado, más completo. Practica sentir esas emociones y eso es todo lo que se necesita. Y hemos descubierto que, cuando las personas hacen esto con dedicación, en solo 7 días su biología cambia completamente. Todo se transforma. El cerebro funciona mejor, el corazón trabaja con más coherencia durante días después de este proceso. El modo predeterminado en el cerebro que nos hace volver a la vieja personalidad se apaga. Nuestros datos revelan, tu microbioma se altera en solo 7 días sin que cambies tu dieta, tu consumo de gluten o tus probióticos. Sin necesidad de nada de eso. En 7 días, las personas están produciendo sustancias químicas que suprimen el crecimiento del cáncer. Están generando químicos que hacen que virus peligrosos sean imposibles de entrar en la célula. Esto es lo que nuestra data científica demuestra. Producen opioides endógenos, químicos que alivian el dolor. El 100% de la población genera sustancias químicas que causan neurogénesis, creación de nuevas neuronas en el cerebro. Induce la mejora de la leche materna y acelera la curación de heridas y cicatrices. La biología de la persona está mutando. La biología de la persona parece que está viviendo en una realidad totalmente nueva. Y es entonces cuando regresan a su vida cotidiana, al mismo entorno, a las mismas circunstancias, pero pensando diferente, actuando diferente, sintiendo diferente, totalmente independientes de su mundo externo. Y el experimento se convierte en, mi vida debe cambiar. ¿Por qué más haría yo todo esto? El enfrentamiento con la comodidad. La elección entre lo conocido y lo desconocido. ¿Por qué nos resulta tan difícil decir, mi vida está un 70% bien, pero no es exactamente lo que quiero? ¿Por qué es tan difícil hacer un cambio entonces, en lugar de esperar un trauma, una ruptura, un incidente cercano a la muerte? ¿Por qué es mucho más difícil cambiar cuando las cosas están bien o cómodas? Porque la mayoría de la gente espera a la crisis para cambiar. Es tan incómodo, tan doloroso, que nada más hace que ese sentimiento se vaya. Eso es lo que la mayoría de la gente espera. Pero al final, no tienes que esperar eso. Tú puedes decir activamente, quiero ser definido por una visión de mi futuro, todos los días. Eso es lo que realmente quiero. Pero para la mayoría de las personas, se necesita esa crisis para que de repente puedan verse a sí mismos por primera vez. Nada hace que ese sentimiento se vaya, y no se sienten como ellos mismos. Y pueden ver cómo pensaban, cómo actuaban, cómo se sentían toda su vida. Objetivan su yo subjetivo. Se vuelven conscientes de su yo inconsciente. La persona que no cambia simplemente no está eligiendo conscientemente. Se sienten cómodos en lo conocido. Y lo desconocido es cuando estás en tu mejor momento, porque hay incertidumbre, hay impredecibilidad, hay caos. Esa es la energía que tienes que organizar para crear. Y si reaccionas y respondes a ello, estás atrapado en el caos. Y estás pensando, actuando y sintiendo en igualdad con el entorno. Tu realidad personal está creando tu personalidad ahora. Tu entorno está controlando la forma en que piensas y sientes. La misión que libera. El propósito por encima de todo. Lo que me ha ayudado a desencadenar la energía y el impulso para cambiar cuando la vida es buena es tener una visión de un futuro que aún no poseo, que sueño y deseo con una magnitud inmensa. Eso para mí es una visión que me completa y me impulsa. Es tener ese sueño o visión tan grande que exige que me convierta en una persona diferente. Sí, la forma más elevada de motivación es la motivación por misión. Es la motivación por propósito. Es la motivación por deber. Cuando tienes una visión grande, de alguna manera altruista, para transformar personas, para cambiar el mundo, para hacer algo significativo, esa es la forma más elevada de motivación.
porque es la más desinteresada. Y estamos diseñados para ser altruistas en nuestra esencia. La ciencia indica que la forma más baja de motivación, y esto no es solo mi investigación, sino la investigación en general, es la motivación por dinero, porque es la forma más egoísta de motivación y es muy probable que no genere ningún retorno duradero para muchas personas al final del camino. Entonces, tienes esa visión, esa misión, esa cosa grandiosa en tu mente. Y sí, tienes que hacer muchos cambios y hacer las cosas de manera diferente. Si vas a expandir tu visión, esta necesita ser actualizada constantemente. Y la persona que está en el viaje y el proceso de descubrimiento de ser el creador, siempre querrá salir de la zona de confort de lo conocido y probar algo nuevo en lo desconocido. Y si crees en ti mismo y todo se alinea, realmente funciona. Y luego a partir de esta experiencia puedes volverte consciente de posibilidades que nunca antes habías percibido, a menos que hubieras tenido la experiencia. O puedes soñar aún más grande ahora. Dinero y libertad. Una nueva perspectiva empoderadora. ¿Cómo podemos tener una visión orientada a un objetivo financiero sin que esto nos haga sentir separados o que sea una motivación inferior? ¿Cómo podemos decir, sí, quiero ganar más dinero, quiero más libertad financiera, pero sin que se reduzca solo a dinero, dinero, dinero? Vuélvete realmente excelente en algo. Simplemente conviértete en alguien muy, muy, muy bueno haciendo una cosa en particular. Hazlo de manera excepcional. Todo aquello que ames hacer y que hagas muy bien será valorado. Y simplemente crea algo de valor, algo que sea valioso para ti y para los demás. Y los valores tristemente se están perdiendo en nuestro mundo actual. No hay nada inherentemente malo en el dinero. Si tienes la creencia de que el dinero es malo, tendrás que superar eso. Pero no creo que haya nada de malo en buscar el bienestar financiero. No es bueno ni malo, correcto o incorrecto. Es solo una experiencia que deseas tener y que te servirá en tu propósito mayor. Y las personas que manifiestan este tipo de abundancia, lo siguiente que hacen es querer marcar la diferencia. Quieren contribuir de alguna manera. Han alcanzado ese nivel, y ahora hay otro nivel de servicio para ellos. La sanación emocional del dinero. Una relación renovada. Si alguien siente estrés con el dinero, siente que no tiene suficiente, se angustia cada vez que lo recibe, nunca quiere gastarlo, siempre lo está contando, es simplemente una sensación ansiosa, no se siente bien. Se siente bien cuando lo reciben, pero luego tienen miedo. ¿Cómo puede alguien desarrollar una nueva emoción hacia el dinero cuando éste llega, cuando se va o cuando no está llegando? Necesitas actualizar tu modelo mental. ¿Quieres ser rico? Lee un libro sobre una persona que se hizo rica. Memoriza las características de cómo superaron las fallas, las pérdidas. Eso debería ser lo que te inspire a volverte rico. Recuerdo haberme sentado con un hombre muy rico en Manhattan. Yo estaba atrasado para el almuerzo con él. Él estaba comiendo una hamburguesa, esperándome. Llegué y me dijo, «Te pedí una ensalada». Y mientras masticaba su hamburguesa con la boca llena, me dijo, «Hoy lo perdí todo». Me miró realmente impactado y me preguntó, «¿Y tú qué vas a comer?». Yo le respondí, «Yo soy la riqueza. ¿De qué hablas? Lo recuperaré en unos días». No significó nada para él. Comprendió que era un aprendizaje. Simplemente volvería a jugar el juego. Y por supuesto lo hizo. Supervivencia versus creación. La elección de la libertad. ¿Cómo te mantienes fuera del modo de supervivencia? Vivir bajo estrés es vivir en modo de supervivencia. Y el estrés se crea cuando no puedes predecir algo, no puedes controlar algo, o tienes la percepción de que algo va a empeorar. Y existe un sistema de alarma intrínseco en nuestra biología que nos prepara inmediatamente para esa amenaza o peligro. Y esa activación entonces es un despertar, y el cerebro entra en un estado de superalerta. Y cuando estamos en ese estado, toda nuestra atención se enfoca en nuestro cuerpo. Toda nuestra atención se centra en nuestro entorno. Toda nuestra atención se consume en la separación temporal. Así que empezamos a estrechar nuestro enfoque. Y ahora tenemos que jugar bajo las reglas de la física newtoniana. Y eso significa que tienes que esforzarte más, trabajar más, tienes que engañar, robar, hacer lo que sea que una persona haga cuando está en modo de supervivencia para eliminar la carencia de lo que no tiene. Y puede ser cualquier cosa para las personas, lo que explica gran parte del comportamiento humano, porque en ese estado de estrés, en ese estado de supervivencia, nadie es importante excepto tú. Te vuelves muy ensimismado, muy indulgente contigo mismo, todo gira en torno a ti. Y luego hay una historia que acompaña esa mentalidad. Entonces,
No hay una respuesta sencilla para la persona que lo ha perdido todo, excepto supera la emoción. Porque si no puedes superar la emoción, no podrás superar ese problema. Y justificado o no, válido o no, la única persona a la que esos químicos, esas emociones están dañando, es a ti. Y eso desregula tu sistema nervioso autónomo. Y las personas se vuelven adictas a la excitación de esas emociones. Y al igual que con cualquier adicción, puedes tener un mal viaje o una sobredosis. Y puedes realmente desequilibrar tu cerebro y tu cuerpo simplemente pensando. Literalmente. Te vuelves adicto a tus propios pensamientos. Y los efectos a largo plazo de eso activan los botones genéticos que crean enfermedades. El secreto de los genes. El pensamiento que sana. El pensamiento tiene el poder de influir en nuestra genética, lo que puede crear enfermedades o, por el contrario, generar salud. Es exactamente lo que hemos descubierto científicamente. Hemos hallado que si enseñas a una persona a dejar de pensar de esa manera limitante y a dejar de producir esos sentimientos negativos, entonces ya no estarás debilitando tu cuerpo con tus propios patrones de pensamiento. ¿Cuánto estamos debilitando nuestros cuerpos con un pensamiento de bajo nivel? Esas emociones que estás sintiendo como la ira y la agresión, frustración, impaciencia, y miedo y ansiedad, y resentimiento, y celos, envidia, inseguridad, culpa y vergüenza, desesperanza, impotencia, todas esas emociones son producto de las hormonas del estrés. Estos químicos mantienen a cada célula del cuerpo en un modo de emergencia constante. Cada célula está utilizando, malgastando toda su energía para esa amenaza o peligro en su mundo exterior. Así que si mantienes esto por un tiempo prolongado, no habrá energía para sanar, no habrá energía para crear, no habrá energía para proyectos de construcción a largo plazo en el cuerpo, porque cuando vives en emergencia, no es momento de crear. Entonces el cuerpo comienza a deteriorarse. El corazón es el centro de la creación y la coherencia. Entonces, al romper ese proceso de condicionamiento y hacer que una persona se siente consigo misma por un periodo de tiempo donde no está pensando en su celular, o en su TikTok, o en sus redes sociales, o en sus mensajes, y van más allá de todas las personas en su vida, todas las cosas en las que necesitan pensar, todos los lugares a los que necesitan ir. Si pudieran aquietar su cerebro y dejar de pensar de esa manera, después de un tiempo su biología comienza a cambiar. Y naturalmente ya no activan los mismos centros hormonales que los hacen sentir esas emociones. Y si inhiben esa energía, ésta se mueve naturalmente hacia el corazón. El corazón es el centro creativo, y el corazón, en el momento que la energía se mueve hacia él, comienza a latir de manera ordenada en lugar de desordenada. Cuando está en estrés, es resentimiento, impaciencia, aceleración, desorden. Ahora el corazón puede latir con ritmo. Ahora tiene energía y comienza a informar al cerebro. Reinicia la línea de base en el cerebro químico, el cerebro olímbico, que le dice al cerebro, el trauma terminó, tu pasado terminó, y le dice al cerebro que cree. Deja de vivir en supervivencia y comenzarán a crear. Y la persona comienza a pensar. Y diferentes patrones de ondas cerebrales entonces se vuelven realmente creativos. Resulta que si haces eso por un periodo de tiempo, puedes regular genes al alza, así como regulaste genes a la baja al sentir esas otras emociones. Intercambia esas emociones por esas emociones elevadas y realmente cambiarás tu expresión génica antes de que tu entorno lo haga. Y si el entorno señala el gen y lo hace, y el producto final de una experiencia ambiental es una emoción, y estás sintiendo esa emoción, estás señalizando genes adelante de tu entorno. Y el cuerpo está literalmente cambiando en ese momento. Haz eso por 7 días y tu cuerpo parecerá que está viviendo en un entorno completamente nuevo. Eso es lo que nuestros datos demuestran. Padres e hijos, la herencia energética de la nueva era. ¿Cuánto de nuestra energía, tanto nuestros pensamientos como nuestra vibración, afectan la huella genética de nuestros hijos a medida que crecen? Solo nuestra energía y forma de ser, nuestros pensamientos, nuestras palabras, ¿qué impacto real tiene eso? Si estamos viviendo en ese modo de supervivencia, estresados, ansiosos, resentidos, frustrados, pensando así, ¿cuánto de eso realmente perjudica a nuestros hijos en el mundo? Creo que la paternidad es el camino más rápido hacia la iluminación. De verdad lo creo. Los niños tienen neuronas espejo, y las neuronas espejo son neuronas de empatía. Puedes decirles a tus hijos,
Dejen de ser un manojo de emociones descontroladas y ellos observarán tu comportamiento. Y las neuronas espejo emulan el comportamiento, lo modelan. Si tú estás constantemente estresado, tu hijo aprenderá a reproducir esas emociones. Cuando un niño observa a una persona viviendo en estrés y en modo de supervivencia, con el tiempo comenzará a producir las mismas emociones que se generan al ver a sus padres pasar por el mismo trauma, el mismo evento o la misma percepción de la vida. Entonces, cuando una persona puede cambiar en la familia, permite que otras personas también cambien dentro de la familia. No necesitas volver a tu vida y decir, necesitas ser menos adicto a las emociones y necesitas dejar de señalizar los mismos genes de la misma manera. Eso no es lo que la gente necesita. Necesitan que tú seas el ejemplo. Tienes que regresar a tu vida después de este evento en un estado de grandeza. Y sea cual sea ese modelo para ti, tienes que mostrarles cómo es. Te garantizo que querrán saber lo que tú sabes. Ya no es lo que estás diciendo, es quién eres. Algo es diferente en ti, y eso los inspirará. Y con los niños, ellos son el camino rápido hacia la iluminación y modelan comportamientos. Así que si quieres enseñar a tus hijos a ser más emocionalmente inteligentes, lo cual creo que es lo mejor que puedes enseñarles, cómo acortar sus respuestas emocionales a ciertas personas o cosas, enséñales haciéndolo con ellos. Te garantizo que tendrás un compañero de vida para siempre.